Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre estamos explorando las historias más fascinantes y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Hoy, tengo para ustedes un tema que sé que a muchos les interesará, porque vamos a adentrarnos en la vida de una artista que ha cautivado corazones en todo el mundo. Hablaremos de Hande Erçel, la talentosa actriz turca que se ha convertido en un verdadero fenómeno global. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel, amigos o algo más. Ella revela su lucha. Y créanme, lo que vamos a descubrir hoy sobre Hande va mucho más allá de los titulares de revistas y las especulaciones de la prensa. Vamos a explorar un lado más íntimo y personal de su vida, sus desafíos, sus batallas y cómo ha logrado superarlos. Si eres fan de Hande o simplemente te interesa conocer las historias detrás de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Un clic es suficiente y nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como mencioné, Hande Erçel es una figura que ha conquistado la pantalla, tanto en Turquía como internacionalmente. Desde sus primeros papeles hasta su consolidación como una de las actrices más reconocidas, su trayectoria ha sido meteórica. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante y esa presencia escénica deslumbrante, se esconde una persona que ha enfrentado sus propias adversidades. Y es precisamente sobre estas adversidades que Hande ha decidido hablar abiertamente en ocasiones. El algo más en nuestro título se refiere a esas relaciones personales que a menudo son el centro de atención para la prensa del corazón. Las especulaciones sobre su vida amorosa han sido constantes, y si bien es natural que la gente sienta curiosidad, a veces estas especulaciones pueden opacar el trabajo y los logros de un artista. Pero lo realmente impactante de lo que Hande ha revelado es su lucha interna, una batalla que ha librado en privado y que ahora, de forma valiente, ha compartido con su público. Recientemente se ha hablado mucho sobre su salud mental. Hande ha sido muy abierta sobre los episodios de depresión y ansiedad que ha experimentado. En una entrevista, ella misma confesó que hubo momentos en los que se sintió completamente abrumada, incapaz de levantarse de la cama, luchando contra pensamientos negativos y una profunda tristeza. Estas declaraciones son sumamente importantes porque normalizan la conversación sobre la salud mental, un tema que todavía, lamentablemente, está rodeado de estigma. Ver a una figura pública tan exitosa y admirada hablar de sus luchas con la depresión puede ser increíblemente reconfortante para muchas personas que atraviesan situaciones similares. Hande no solo ha compartido su experiencia, sino que también ha enfatizado la importancia de buscar ayuda profesional. Ella misma ha hablado de la terapia como una herramienta fundamental en su proceso de recuperación. Esto es un mensaje poderoso: no estás solo, y buscar apoyo no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el amigos o algo más del título? Bueno, a menudo cuando las celebridades se enfrentan a problemas personales, las relaciones que las rodean se convierten en un punto de interés. Las amistades, las relaciones románticas, el apoyo de la familia. En el caso de Hande, ella ha sido muy afortunada de contar con un círculo cercano de amigos y familiares que la han apoyado incondicionalmente durante sus momentos más difíciles. Sin embargo, las presiones de la fama, las expectativas del público y la constante exposición mediática pueden añadir una capa adicional de estrés a cualquier relación. La lucha de Hande no se trata solo de su salud mental, sino también de cómo navegar la vida pública mientras se protege su bienestar emocional. Ha tenido que aprender a poner límites, a discernir quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes solo buscan aprovecharse de su fama. Y en cuanto a las relaciones románticas, bueno, la prensa turca y sus seguidores siempre han estado muy pendientes de su vida sentimental. Ha tenido relaciones que han sido muy publicitadas, y otras que ha intentado mantener en un plano más privado. Lo que queda claro es que para Hande la prioridad siempre ha sido su sanación y su estabilidad emocional, incluso por encima de las expectativas externas. Lo que Hande nos enseña con su valentía es que ser una persona pública no te hace inmune a los problemas de la vida. De hecho, a veces la exposición intensifica esos problemas. Pero también te da una plataforma para compartir tus experiencias y ayudar a otros. Su disposición a ser vulnerable es lo que la hace aún más admirable. Ella no es una muñeca perfecta, es una mujer real con sus 2. Sus dudas y sus batallas.
Hemos visto cómo su carrera ha avanzado a pasos agigantados. Sus actuaciones en series como Karasebda o Senkalkapm la catapultaron a la fama internacional, ganando premios y un ejército de admiradores. Pero detrás de esos éxitos, como ella misma ha revelado, ha habido momentos de profunda introspección y lucha. Es importante destacar que Ande ha utilizado su voz para abogar por la salud mental. Ha participado en campañas y ha hablado en foros, animando a las personas a buscar ayuda y a no sentirse avergonzadas de sus problemas. Esto, para mí, es uno de los aspectos más poderosos de su historia. No solo ha superado sus propias dificultades, sino que está ayudando a otros a hacer lo mismo. Y volviendo a la cuestión de si son amigos o algo más, lo que Ande ha dejado entrever es que las relaciones genuinas, ya sean de amistad o románticas, son un pilar fundamental para el bienestar. Ella valora profundamente a las personas que la apoyan y la quieren por quien es, no por su fama. Si bien los rumores de romance siempre existirán, lo que realmente importa es la solidez de esas conexiones humanas en momentos de adversidad. Su enfoque en su propia fortaleza interior y en el apoyo de sus seres queridos es un testimonio de su madurez y su resiliencia. Su lucha no ha sido fácil. Ha tenido que enfrentar la presión de ser siempre perfecta, la crítica constante en las redes sociales y la invasión de su privacidad. Pero en lugar de derrumbarse, ha aprendido a canalizar esa energía, a transformarla en motivación. Ha trabajado en su autoconocimiento, ha aprendido a gestionar el estrés y a priorizar su bienestar. Y todo esto mientras sigue construyendo una carrera impresionante. La industria del entretenimiento a menudo presenta una fachada de glamour y éxito ininterrumpido. Pero historias como la de Ande nos recuerdan la realidad detrás de bambalinas. Que incluso las personas que admiramos y consideramos perfectas tienen sus propias batallas. Y que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de pedir ayuda y en la perseverancia para seguir adelante. La revelación de Ande sobre su lucha con la salud mental es un recordatorio importante para todos nosotros. Nos anima a ser más empáticos, a ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Y a recordar que el bienestar emocional es tan importante, si no más, que cualquier éxito profesional. Para concluir, hemos recorrido la fascinante historia de Ande Erçel, explorando no solo su éxito profesional, sino también su valentía al compartir sus luchas personales. Hemos visto cómo la presión de la fama y las especulaciones sobre su vida sentimental se entrelazan con su batalla por la salud mental. Lo más inspirador de Ande es su resiliencia y su compromiso con su propio bienestar. Ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz y seguir adelante con determinación. Su apertura sobre la depresión y la ansiedad no solo la ha ayudado a ella, sino que también ha tendido un puente de esperanza para innumerables personas en todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan encontrado esta conversación tan inspiradora como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las experiencias de Ande. ¿Les ha impactado su historia? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen sobre salud mental? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron útil o entretenido, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la inspiradora historia de Ande Erçel. Y lo más importante, si aún no están suscritos, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.